a continuar con nuestro congreso. De verdad que qué maravilla, por ahí ya hasta pusieron aplausos, Ana Villanueva puso un aplauso así de bravo, qué bonita conferencia. No, qué bien. Gracias, Juanito, ojalá te puedas esperar para las preguntas al final, que vamos a abrir el debate con todos nuestros asistentes. Entonces, en ese sentido, ahorita vamos a darle el uso de la voz al doctor Gonzalo Levy Obregón Salinas. Voy a leer un poquito de su... sí puede, me está preguntando que si puede compartir pantalla. Claro que sí puedes compartir pantalla. Claro que sí, doctor Levy. Adelante, por favor, te voy a dar el uso de la voz, pero antes de darte el uso de la voz, voy a decirles quién es el doctor Levy, con quien, bueno, pues hemos estado investigando algunas cosas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho con mención honorífica también por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un postdoctorado con ACIT para investigadores de alto nivel académico acá en México. Digo, acá en México el único postdoctorado que tiene un valor curricular tan fuerte es precisamente el del CONACYT, que es donde el doctor Gonzalo, bueno, pues realizó su estancia postdoctoral en la Universidad de Querétaro con esta beca del CONACYT. Bueno, pues él también tiene una especialidad en finanzas públicas en la Escuela Libre de Derecho, y es bien importante comentarles que tiene algunos libros escritos. De los libros más importantes es el libro de lo teórico y lo práctico en materia de derechos humanos. Su línea de investigación está desde la perspectiva constitucional en materia de derechos humanos. Doctor Gonzalo Levy, qué gusto y qué honor tenerte aquí con este tema: populismo punitivo y democracia en el COVID-19. Por favor, te doy el uso de la voz. Tienes hasta 20 minutos y en dado caso que estés cerca te voy a interrumpir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí está por ahí Gonzalo, sí, ¿verdad? ¿No se escucha? No se escucha. A ver, déjame ver. Préndale el micrófono. Aquí está ya. Ya tienes el micrófono prendido. Ya. Hola, doctora Liz, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Me da mucho gusto. Oye, aquí con el gustazo de tenerte. Gracias. Pues vamos, hola a todos, a doctor Eduardo Astraín también, a Juan Martín Herrera Paz, aquí un gusto escucharlos. A todos, también le agradezco a la doctora Padilla su invitación, a la diputada Laura Villavicencio. También quiero felicitar y pues agradecer este evento, la invitación obviamente, y saludar a mis compañeros que estudian también la materia de argumentación jurídica, sistemas de control constitucional, del Poder Judicial de la Ciudad de México, también de la UNAM, del posgrado de la FES Acatlán, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, también de la especialidad en Derecho Fiscal. Quiero agradecer su participación y en este foro voy a tratar yo, como ustedes saben, de realizar un análisis más que nada científico, teórico y práctico, donde en realidad no voy a dar un punto de vista, sino solamente voy a trabajar con conceptos teóricos y métodos objetivos para explicar sobre todo una declaración que me pareció muy importante e interesante compartir con ustedes, relacionada con que el neoliberalismo en México ya se encuentra culminado, o por lo menos el neoliberalismo era una manera, un sistema económico que realizaba México anteriormente, y con el cambio de gobierno del partido de izquierda, precisamente se manifiesta o se sustenta que el neoliberalismo en México ha culminado. Eso yo creo que es lo que me va a interesar platicar con ustedes, y sobre todo verlo desde la perspectiva, cuando nosotros hablamos desde la ciencia, queremos precisamente tratar de ser lo más objetivo posible, porque si metemos un pensamiento o si metemos una postura, la problemática a la que nos vamos a enfrentar es que otro grupo social o otra postura pues venga a querer considerar que estamos en contra
de una postura también política, etcétera, ¿no? Yo voy a tratar de explicarlo desde la perspectiva científica, meramente académica, y que lleguemos a esta objetividad, ¿no? Como ustedes saben, las personas que estamos aquí somos académicos, no pertenecemos a ningún partido político ni postura política desde hace muchos años, ¿no? No es de este partido, no es del otro, no es ni de la izquierda, ni del centro, ni de la derecha. Hemos estado trabajando objetivamente desde hace mucho tiempo, no representamos ningún interés político ni económico, ni mucho menos, lo que nos da la oportunidad de expresar nuestras ideas de una manera más libre y objetiva, ¿no? Eso es lo que yo creo que tenemos que ver. Como siempre, bueno, hoy he tratado de utilizar los teóricos clásicos y creo que es importante decirles a ustedes lo que se considera para mí clásicos y dentro de un consenso teórico de lo que es un clásico. Es un conocimiento que no está creado en nuestra época, pero sin embargo tiene una aplicación tan vigente que tiene repercusiones incluso en la forma de ver las cosas. Entonces, yo voy a solicitar y voy a invitar, como lo digo en estos casos, a Platón y a Aristóteles. Vamos a utilizar una técnica también, sobre todo de análisis económico, también de unas cifras, y también voy a utilizar el método de argumentación jurídica, de la teoría de la argumentación jurídica como verificación de la verdad para poder complementar este tipo de información. Entonces, voy a buscar aquí, voy a ver voy a utilizar una presentación y voy a ver, vamos a ver si aquí la voy a tratar de compartir con ustedes. Entonces vamos a ver, denme un segundito. A ver, vamos a ver aquí cómo se puede. Denme un segundo, por favor. Compartir, a ver. Ahí donde dice compartir pantalla, ya está habilitado. Muy bien. Bueno, pues miren, voy a tratar el tema desde la conciencia, verdad y libertad y de lo que es el gobierno en México, ¿no? Actualmente, obviamente. Y vamos a ver lo que es el marco conceptual. Voy a utilizar la verdad desde la perspectiva de lo que corresponde el hecho y el derecho, es decir, lo que dice la norma jurídica y lo que habla el hecho. Eso es lo que vamos a ver. Y es decir, si en realidad el neoliberalismo ya culminó con el cambio de poder o continúa igual, vamos a hablar sobre la libertad, es decir, vamos a tomarlo desde la perspectiva de una decisión, y la conciencia va relacionada con la reflexión y entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a pensar y posteriormente vamos a entenderlo. El marco conceptual, como les había comentado, también utilizo a Aristóteles y a Platón. Y Aristóteles menciona que, retomando a Platón, menciona que el Estado lo conforman las familias y después las familias conforman un pueblo y el pueblo pues conforma al Estado. Eso es muy importante, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta porque la familia para mí, yo creo, desde la perspectiva de Aristóteles, tiene la aplicación de que sigue siendo el sustento social. La ley para Platón es muy interesante cómo la ve, porque a pesar de que tenemos la abstracción general o la aplicación de todos los casos, pues para Platón dice que la mejor forma de gobierno es plantearlo mediante la ciencia, ¿no? Porque la ley lamentablemente no puede regular todo, aunque es una tecnología en la actualidad, pues hay que entender que no puede regular todo, y más aún que tiene ideología o intenciones que pueden ser ocultas, es muy peligroso, ¿no? Dentro de un gobierno, para que un gobierno sea existente y también exista, por lo tanto, el Estado, hay que tomar en cuenta que debe existir la virtud cívica y la justicia, que para que pueda existir un gobierno debe de aplicarse la virtud. La virtud y obviamente la libertad y la riqueza, pero la virtud va relacionada, la voy a relacionar con la perspectiva de la obligación y de los derechos humanos. Ahorita se los voy a platicar. Aristóteles habla que existen clases sociales dentro de una población, ricos, clase media y pobres, ¿no? Pero donde se debe de encontrar o buscar la aplicación de esta protección va desde la clase media. Entonces, quiere decir que el principio de complementariedad de las ciencias en realidad busca que en la clase media exista un equilibrio. Quiere decir que reforcemos a los pobres para que puedan llegar a esta clase media. Mientras más personas lleguen a la clase media, podría ser mejor.
Pero ¿por qué justifico por qué justifico a Aristóteles? ¿Por qué quiero utilizar a Aristóteles? Porque creo que es lo más objetivo que tenemos al día de hoy, ya que si utilizo uno u otro teórico, pues puede ser que esté creado precisamente para que se justifique una visión política o económica. Y obviamente, pues Aristóteles ya no tiene ningún sentido ni tiene ninguna postura dentro de este gobierno, ¿no? Ni de los que han pasado por su lejanía, ¿no? Pero sigue siendo un clásico. Y entonces voy a analizar el neoliberalismo. El neoliberalismo en realidad es la optimización de los recursos, ¿no? Es decir, tengo un recurso como es el humano, pues voy a tratar de optimizarlo, pero ¿cómo se optimiza? Pues una mano de obra barata para obtener las mayores ganancias. Voy a utilizar el método de argumentación jurídica, que es un método que yo estoy emprendiendo, para aplicar al lenguaje, es decir, al discurso relacionado con si en México el neoliberalismo ha concluido debido a que ya hay un nuevo partido de izquierda en el poder, ¿no? Eso es, entonces, para que pueda existir en realidad esta transición dentro de este método, lo que voy a utilizar es lenguaje de correspondencia y coherencia, es decir, que corresponda el hecho con lo que sucede y la coherencia que vaya en relación a las normas jurídicas. No, la problemática es el neoliberalismo ha concluido en México y voy a analizar el artículo primero constitucional. Como ustedes veían, Aristóteles mencionaba algo muy básico. La sociedad la componen las familias, pero todas las personas independientemente de las clases sociales. Entonces, todas las personas gozan de los derechos humanos, todas, no nada más los pobres, también los ricos y también los de la clase media, todas, que somos, vamos a ver ahorita unas cifras en realidad, cuántos somos los pobres, pues es algo interesante que podemos tomar. Este artículo, el tercero constitucional, yo lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque habla de la educación básica y obligatoria. Para poder llegar a la virtud de que habla Aristóteles, tendremos que ser una sociedad educada para poder generar un derecho humano a la conciencia y poder reconocer tanto derechos y obligaciones, tanto lo que me corresponde a mí como una inserción digna a la sociedad. Entonces, eso es una obligación que tendría que realizar el Estado para podértelo dar, pero dentro de este campo neoliberal, pues en realidad nos vamos a enfrentar que las normas jurídicas son utilizadas para que las personas no podamos desarrollar nuestras virtudes y podamos estar sometidos a una decisión económica, donde no exista la decisión o la conciencia de que nosotros podemos tomar el trabajo, la vía que queramos buscar, ¿no? Entonces, eso va a llegar al fortalecimiento del gobierno y de la democracia. Pero para Aristóteles la democracia es la gobernanza de los pobres. Incluso lo ve como una desviación que existe. ¿Por qué? Porque hay un sometimiento. No necesariamente tienen que gobernar los pobres o se le tiene que facilitar a la pobreza, sino tenemos que buscar un punto medio donde exista la posibilidad de que esas personas desarrollen sus capacidades, no mediante ayudas, sino que exista una educación, una obligación por parte de la autoridad que no vaya relacionada con la educación media o básica, ¿no? Sino que tendríamos que buscar una obligación que vaya para que la universidad también sea obligatoria, pero aquí hay una situación muy importante. Dice que es obligatoria la universidad, pero se va a desarrollar con la política para fomentar la inclusión y permanencia y continuidad, ¿no? Pero fíjense bien, el derecho humano a la educación lo condiciona. Y platicando con mi hermana, ella está estudiando, está estudiando, es menor de edad, y me decía, oye, pero ¿qué no es contradictorio que sea obligatoria la universidad, pero que condicionen la permanencia y establecer mediante políticas? Y entonces, pues yo le decía, sí, imagínense si mi hermana que está estudiando todavía la educación básica, pues entiende que al no obligar al Estado en la universidad para darle continuidad o permanencia, pues no podemos desarrollar nuestras virtudes. Pero más aún, dice que las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas, o sea, no es para todos. Eso hay que tenerlo muy claro. Y ahora bien, vamos a analizar que el 123, para podernos preguntar si se culminó el neoliberalismo o no, entonces toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. O sea, no basta con que nos apoyen, tenemos que ser socialmente útiles, ¿ok?
para ser virtuosos. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. ¿Recuerdan? La familia es un grupo que precisamente forma el Estado. Y si nuestros salarios mínimos no pueden cumplir con eso, pues entonces se desmorona el concepto de Estado y de gobierno, porque la familia para Aristóteles es lo que conforma toda esta unión, ¿no? Y para proveer la educación obligatoria para los hijos, pero se dan cuenta cómo la misma Constitución, me voy a regresar, dentro del artículo 3 y el artículo 123, tiene una conexidad. Es decir, esta conexidad dice que será obligatoria la educación básica y la media superior, pero ¿qué creen? Tiene una justificación por lo cual la universidad no es obligatoria, porque precisamente el salario mínimo solamente debe de alcanzar para la obligación de la primaria, la secundaria y la prepa, pero no para la universidad. Entonces, díganme ustedes si podremos llegar a desarrollar esta virtud y sobre todo el derecho humano a la educación se protege, porque el salario mínimo solamente va a alcanzar para la educación obligatoria, que es la primaria, la secundaria y la preparatoria. Por favor, tengan muy en cuenta esto. Ahora bien, este análisis no es mío, es un análisis multidisciplinario que realiza la UNAM y obviamente pues que es muy importante. Dice que el nuevo salario mínimo, recordarán ustedes que se incrementó el salario mínimo de este gobierno de izquierda, dicen que para que el nuevo salario mínimo alcance, ni para comer, ahora para que con un salario mínimo por cada 8 horas pudieras alcanzar el mismo poder adquisitivo de los años 70, en el que el salario cubría más que solamente la canasta de alimentos, tendrías que trabajar 67 horas al día. Sí, muchas más horas de las que tiene un día, es decir, trabajar 7 veces más de lo que hacías entonces. O sea, para que tu salario mínimo alcance al día de hoy con el gobierno de izquierda y que está sustentando que el neoliberalismo concluyó, pues tenemos que darnos cuenta que el trabajador en realidad tendría que trabajar pues 67 horas diarias para que eso le sirviera. O sea, imagínense, ¿no? Y entonces va a llegar esta izquierda que nos llegue a nosotros y nos diría, oye, llega a tu barrio y te dijera que el salario mínimo general digno, o sea, porque supuestamente es digno, porque en el lugar de tener que trabajar 23 horas, pues ahora solo tienes que trabajar 21 horas diarias y se te quedan esas 3 horas al día para dormir, para transportarte y para convivir con tu familia, ¿no? Eso es importante que nosotros tenemos que mencionarlo. Entonces, es el del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, es decir, no son mis datos, yo no lo estoy argumentando. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM también dice que los datos que se han publicado en los reportes antes mencionados por el Centro de Análisis no tienen como último horizonte el salario de ningún tipo, sino llevar a la cuenta acerca de cuál es el tamaño de la explotación de empresarios, acreedores y gobiernos han hecho en contra de las clases trabajadoras. Entonces, vimos el concepto de neoliberalismo desde hace un momento y observamos que es que los recursos humanos sean optimizados, así le llaman, pero los del Centro de Análisis Multidisciplinario ya le dicen que son explotación. Entonces, en un gobierno que es de izquierda existe explotación por parte de empresarios que precisamente va dirigido el gobierno para los pobres, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que es importante mencionar, que vamos a llegar al análisis aquí, vamos a tomar desde el punto de vista de los derechos. Y los derechos van a estar relacionados con, pues, la aplicación de el salario. El salario va relacionado con poder satisfacer las necesidades de un jefe de familia, del orden material y para proveer la educación obligatoria. Entonces, quiero que ustedes observen precisamente esto, ¿no? Que quiere decir que el nuevo salario en realidad no cumple las necesidades, pero la Constitución ahorita transgrede el mismo derecho humano a la educación porque solamente hace obligatoria este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, creo yo que aquí debemos de tomar en cuenta, vamos a ver, creo que tenemos que tomar en cuenta esta circunstancia para que podamos continuar. Déjenme ver aquí cómo me regreso ya al Zoom. Vamos a ver. Aquí. Ok, ahí estoy, muy bien. Ahora bien, ya. Entonces, quiero que ustedes observen precisamente cómo la aplicación
de este tipo de neoliberalismo, ¿no? Esta democracia, en realidad, que es el gobierno de los pobres, supuestamente, los pobres son los más afectados, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que ver objetivamente, si se han cumplido las posturas ideológicas en relación a que el neoliberalismo ha concluido, se respeta el derecho humano a la libertad desde la perspectiva de la democracia, se respeta el derecho humano a la verdad. ¿Por qué? Pues porque nos dicen que el neoliberalismo ya concluyó. Y también se respeta la dignidad humana, es decir, cumplo con mis necesidades, mi familia cumple con sus necesidades, el primer grupo social que sustenta todo el Estado cumple con mis necesidades. Eso es lo que yo creo que tendríamos que observar. Liz, no quiero atiborrar más a tu público, yo creo que con eso es suficiente. Sí, claro, doctor Levy, por supuesto, lo que tú dices es muy cierto. Obviamente el discurso, así no lo maneja, ¿no? El discurso de este populismo, ya lo dice, aquí lo tengo, es la Zizek, ¿no? En el sentido de que primero hace divisionismos, y a mí me recuerda mucho, a propósito de que está aquí Juan Martín y que está aquí Laura Bastida, cuando fuimos a Buchenwald, allá en Alemania, que es un campo de concentración. Y fíjate que, de acuerdo a las políticas que se manejaba en esa Alemania, quiero decir en la Alemania nazi, eran muy parecidas, ¿verdad?, a la creación del discurso de los contras, ¿no? De los que no son pueblo. ¿Cuál es la forma en donde tú psicológicamente puedes movilizar a toda una sociedad? Dice Slavoj Zizek, bueno, pues tienen que ser los olvidados, lo que tú dices, ¿no? Tienen que ser los pobres, tienen que ser a los que el neoliberalismo se supone que no observaba, y ahora ellos van a ser utilizados para efecto de, yo le diría en términos de Manuel Wallerstein, ¿no? Cumplir la finalidad última del sistema, que es la acumulación incesante de capital, pero ya no a través de un discurso neoliberal, sino de un discurso populista, cuando, diría Michel Foucault, ¿no?, las técnicas del ejercicio del poder son las mismas, nada más que el discurso cambia. Entonces sí tenemos que estar muy en cuenta en ese sentido, mi querido Gonzalo. Oye, pues ojalá y te puedas quedar para el debate